Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS en el que vamos a hablar de cómo están colapsando los modelos de ocio. Lo habréis visto en la miniatura del vídeo. Es un titular, bueno, pues sí, bastante llamativo, pero no por ello deja de ser menos cierto. Así que os voy a comentar en los próximos minutos, que es un punto de vista que llevo comentando ya bastante tiempo con gente del sector, que se ha empezado a notar desde finales, último trimestre, año pasado, pero que ahora en este trimestre creo que está siendo todavía más palpable. Y antes de nada tengo que decir que no es un titular alarmista, etcétera, etcétera. No significa que el ocio se vaya a hundir, no significa que la gente ya no quiera jugar a videojuegos, no significa que la gente ya no quiera eSports, no significa que la gente quiera otro tipo de entretenimiento. Al revés, lo curioso de este tema, y ahora entenderéis un poco cuando se explique el porqué de la situación, lo curioso es que esto no significa que el ocio o el entretenimiento como tal esté perdiendo usuarios, todo lo contrario. Que precisamente lo que significa es que como se está masificando, ahora mismo para las compañías, llegar a la misma cantidad de usuarios que llegaban anteriormente está resultando mucho más difícil. Por eso están empezando a subir todos los modelos de suscripción y por eso es por lo que el modelo de suscripción en concreto es el que está empezando a colapsar. Pero vamos, antes de desarrollar toda esta idea, voy a explicaros un poquito los datos, porque están ahí. Yo me voy a basar en, bueno, pues en una noticia de Chataca de la semana pasada, donde habla de que EA Play sube sus precios y se suma al largo listado de servicios en la nube más caros. Jugar se está poniendo carísimo. ¿Es cierto? ¿Por qué? Pues porque, como digo, los servicios de suscripción cada vez son más caros. Vamos a repasar un poco cómo está subiendo en los últimos tiempos. Esto es como la cesta de la compra, pero en el sector del ocio, ¿vale? A ver, que yo recuerde, por ejemplo, modelos relacionados con el mundo del videojuego. Cuotas que hay que pagar en servicios cada vez están siendo más caras. Acordaros de que el año pasado, mediados finales, Sony decía que los pases del Plus y demás iban a aumentar de precio. Aumentaron de media entre un 20-30% aproximadamente. Microsoft subió el precio del Game Pass, era algo que era evidente. Ubisoft ha subido el tema de su suscripción a su plataforma de suscripciones, Ubisoft Plus creo que es, no me acuerdo cómo se llama ahora. EA Play, como veis, está subiendo los precios, pero repito, no es algo que esté pasando única y exclusivamente en el mundo del videojuego. Está pasando en el mundo del ocio. Y todo modelo que lleva aparejado, o todo negocio que lleva aparejado un modelo de suscripción, está teniendo este problema. Si queréis también repasamos, que también es un poco lo que me ha motivado a hacer este vídeo, lo que me ha ocurrido en las 3 últimas semanas. Por ejemplo, hablemos de modelos de suscripción relacionados con televisión, ¿vale? Vídeo bajo demanda. Bueno, a ver, Netflix, el precio de Netflix ya es la leche. O sea, no sé si es que estoy pagando a lo mejor dos o tres televisiones a la vez y demás, pero ya estamos, yo pago ya 18 euros al mes. O sea, es una auténtica locura lo que ha subido, ¿vale? HBO, que yo sepa, y a no ser que me la hayan colado por ahí doblada, es la única que creo que no ha subido, o por lo menos a mí no me ha subido. Sky Showtime, que la estoy empezando a ver y me está resultando una plataforma interesante, tuve la suerte de que cogí una oferta que eran 3 euros de por vida. Y vamos a ver si eso de por vida lo siguen manteniendo, porque aquí el de por vida luego es de por vida hasta que yo te diga, ¿vale? Pero sé que ahora mismo, para el que no cogió esa oferta, hasta ya también ha subido otros 2 euros al mes. Y luego, por ejemplo, los casos que a mí más me han llamado la atención es, no sé si os ha pasado a vosotros, Disney me mandó un mensajito hace cosa como de un mes o algo así, sí, un mes, porque empezó en marzo de 2020 con plena pandemia, yo me aboné, que te subimos la cuota. Pero ya la gracia de todo es que este fin de semana entro en Amazon Prime para empezar a ver, quería ver si estaban todos los episodios de Fallout, que bueno, estoy viéndome la serie, ya hablaremos otro día de ello y me está gustando, solamente llevo 2 capítulos. Y de repente cuando estoy viendo, me sale entro en Prime, en la televisión, en la Smart TV, y de repente te dice, a partir de ahora, si quiere disfrutar de sus series y de sus películas sin interrupciones y sin anuncios, 1,99 euros al mes. Entonces es como, joroba, por no decir otra cosa más fuerte, ¿vale? Vale que tú pagabas Amazon Prime y la verdad es que era uno de los, era y es probablemente uno de los mejores servicios de suscripción porque no solamente te hace gratuito la práctica mayoría de los envíos que puedes hacer desde Amazon, sino que te incluye también, como digo, lo de Amazon Prime, Amazon Music y demás. Pero eso fue ya como un poco el detonante que me dijo, haz un vídeo de esto y vamos a comentarlo, porque al final
Puedes entender el porqué de las cosas, pero el que lo entiendas no significa que no te toque las narices. A mí al final, y lo hice del tirón porque sí, porque lo hice del tirón, porque paso de estar viendo una película, cabrearme. A ver, ya sé que es un problema del primer mundo, ¿vale? Pero paso de estar viendo una película y que de repente me metan anuncios. Entonces, bueno, si a los señores hay que pagarles 1,99 euros más al mes, pues ya está, ¿no? Pero, pero más allá de todo esto, que como veis, o sea, los casos están ahí, es una realidad absoluta. Ahora veamos el porqué de todo esto, ¿de acuerdo? Fijaros, hace, no sé, 10 años, no, un poquito más, a lo mejor 10, 15 años, cuando empezó el modelo de suscripción, hace 15 años, antes de que tuviésemos un portátil, o sea, un móvil, perdón, los modelos de suscripción no se llevaban mucho, ¿vale? Los modelos eran muy básicos, eran pago y se acabó. Hombre, algunos había, ¿eh? Pues tú ya tenías tu fibra o tu ADSL y demás, no deja de ser un modelo por suscripción, ¿vale? Pero digamos que no estaban tan arraigados como están ahora, que ahora mismo hay modelos de suscripción literalmente para absolutamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? En aquella época ya había Internet, hace 15 años, pero no estaba Internet tan masificado como ahora. Ahora entran niños, abuelos, adultos, padres, madres, de todo, ¿vale? O sea, quiero decir, el rango de edades es absoluto. No es una cosa que ya, o que como en sus primeros momentos fuera un poco para trabajar, o un ocio, por decirlo de alguna manera, exclusivo y solamente para algunos. Ahora entra ya absolutamente todo el mundo, porque teniendo un móvil, pagando unas tarifas planas y demás, ojo que no veamos las tarifas de teléfono también que suben, pero bueno, ya entra todo el mundo. Entonces, ¿qué significa? Que ahora mismo es un mercado, el mercado del ocio es un mercado absolutamente saturado, descomunalmente saturado, ¿vale? Llevo diciendo desde hace un año y lo mantengo, y probablemente hagamos una revisión del informe que hicimos el año pasado desde eSports Bureau y desde eSports Professional, que llevo diciendo un año que vivimos en la época, en el momento histórico de la humanidad, donde más opciones de entretenimiento existen, literalmente. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantas opciones de entretenimiento, y tenemos el menor tiempo del mundo para consumirlas, porque nuestro día a día, el trabajo, la familia, las responsabilidades y demás no nos dejan todo el tiempo del mundo que querríamos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, si os dais cuenta, esto está invertido, es decir, mayor oferta de ocio, menos tiempo para consumirlo, significa que muchas de las ofertas de ocio que tengo a mi disposición yo no las puedo consumir y no les voy a prestar atención, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría? Antes ni había tanta gente, o había más tiempo libre, perdón, había menos servicios, y por lo tanto al final la misma gente se tenía que distribuir entre menos servicios, tocaban a más en el pastel, ¿vale? Ahora mismo literalmente tocan a menos. Entonces, como tocan a menos porque las opciones de ocio son muchísimo más diversas, lo que ocurre es que esos modelos que antes funcionaban y eran escalables porque tenías un montón de suscriptores, ¿vale? Y tú jugabas a un modelo en el que a tanto se lo doy gratis, y en mi embudo, en mi funnel de venta, sé que me van a convertir un 2,5, un 3, 4, 5, ya una maravilla por ciento, pues al final me vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese embudo de ese funnel de venta se sigue manteniendo, pero la parte de arriba no está ensanchada. La parte de arriba, donde antes tenía y me valía con tener 2 millones de usuarios, porque hablo por ejemplo de un MMORPG. Antes, un MMORPG con 2 millones de usuarios, tú sabías, 2 millones de usuarios que no tenían que ser activos, me refiero a 2 millones de cuentas, tú ya sabías que automáticamente ese videojuego te empezaba a dar beneficios. Repito, por los ratios de conversión que se mantienen más o menos estables, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si un Netflix necesitaba 20 millones, ahora no puede, ahora no le vale con 20 millones, ahora tienen que ser 40 millones de suscriptores. ¿Por qué? Porque el funnel es más pequeño, el ratio de conversión sigue siendo el mismo, pero al final tienes menos resultado, con lo cual tienes que incrementar el precio. No te queda otra. Si con 20 millones no te vale, tienen que ser 40 y no llegas, ¿qué es lo que haces? ¿Qué dos partes de la ecuación tocas? Pues si no puedo tocar los usuarios porque no les puedo poner una pistola en el cuello para que me compren la suscripción, pues tendré que subirle la cuantía a los que ya me están pagando, que al final además sé que van a pasar por el aro, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto no significa que las industrias del ocio y del entretenimiento per se estén mal. El cine se ha recuperado de la pandemia, hay otras ofertas de ocio, música, como digo, canales de pago de televisión, videojuegos y esports. Si nos ponemos a ver videojuegos, ventas y esports, ¿vale? A pesar de, como digo, de todas esas noticias que hemos estado oyendo de despidos y demás, tú comparas y año a año se va consumiendo más videojuego.
más contenido de videojuegos. Quizás a lo mejor no con esos ratios de crecimiento que se tenían anteriormente, pero año a año hay más consumo de videojuegos. Año a año hay más consumo de eSports. Por lo tanto, no puedes decir que la industria vaya mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es que la industria vaya mal, simplemente que hay que repartir entre más y por lo tanto las compañías no todas sobreviven, porque cuando estás en un mercado muy competido, pues puedes llegar a tener problemas, ni más ni menos, ¿vale? Y eso es lo que está pasando, que literalmente están aumentando todos los servicios de suscripción, porque si no puedes tocar por la ecuación la parte de los usuarios, tendrás que tocarlo por la parte de precio. Y hablando exclusivamente de lo que es la parte pura y dura de videojuegos y de eSports, hay una cosa que es una consecuencia que, ojo, cuidado a lo que vamos a ver, ¿eh? El modelo AAA está acabado. Ni siquiera creo que a lo mejor veremos a ver qué es lo que ocurre. A lo mejor un Rockstar cuando saque GTA 6, pues a lo mejor sí que puede, no sé, puede que funcione y demás. Pero la gran mayoría de empresas, el modelo AAA está acabado. ¿Por qué? Porque los costes de infraestructura, a pesar de que tú le estés cobrando más a la gente, tú tienes que seguir manteniéndolos, porque si tienes 20 millones de usuarios, aunque les cobres más, tienes que seguir manteniendo una infraestructura de 20 millones de usuarios, de 2, de 10, lo que sea, servidores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final, a pesar de que tú estás incrementando el precio, digamos que no está siendo tan rentable o tan beneficioso como lo era antes. Entonces, al final, entre que los juegos AAA cada vez cuestan más de crear, son más costosos, más elaborados, etcétera, etcétera, pues tienes un problema. Y entonces esto a lo que lleva es a que muchas compañías que están lanzando AAAs no es que no sean buenos juegos, no es que no vendan bien, es que, oye, a lo mejor vender 6 millones de unidades de un juego es una cosa fantástica. Lo que pasa es que se han puesto como objetivo vender 15 y eso es poco realista, ¿vale? Pero vender 6 millones de unidades de un videojuego que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que probablemente el modelo AAA tiende a ver, no voy a decir a desaparecer, pero va a tener que pero tiende a rehacerse y demás. No creo que los videojuegos vayan a bajar en calidad, ¿de acuerdo? Pero estamos viendo también, por ejemplo, qué es lo que ocurre con muchos juegos que salen con una cantidad de bugs tremendos y demás. Al final las empresas tampoco pueden alargar el proceso de desarrollo. Si son 4 años, 4 años. Y a los 4 años tengo que lanzar el juego y empezar a recaudar ventas, porque es que si no, me como los beneficios que me ha dado el videojuego anterior. No puedo estar ad eternum desarrollando el videojuego, ¿no? ¿Esto a qué va a llevar? Esto va a llevar a que muchas de las grandes compañías, esto es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Esto va a llevar a que muchas de las grandes compañías van a seguir haciendo triple A, pero van a diversificar hacia lo que ahora mismo, desde hace unos 4 o 5 años, conocemos como el doble A, ¿vale? Que es ese videojuego que a lo mejor no es tan largo, a lo mejor no es tan una inversión tan elevada y demás, pero que puede salir muy rentable. ¿Cuál es? Esto es bueno, esto no es malo. ¿Cuál es el hándicap que yo creo que tiene? Pues que van a entrar en un terreno que a lo mejor estaba dedicado o que a lo mejor era más beneficioso para otro tipo de publishers o desarrolladores más pequeñitos y les van a invadir ese terreno. No porque sean malos ni porque quieran fastidiar, es que se ven abocados a eso, ¿no? Con lo cual eso va a afectar a los estudios más pequeñitos, más independientes, que van a ver cómo ese terreno, que era un poquito el terreno indie, el terreno del doble A, el terreno en el que ellos podían lucirse a lo mejor y en el que realmente podían llegar a competir, pues no van a poder llegar a competir tanto. Esto es muy... se da en otros sectores, ¿eh? Por ejemplo, en sectores industriales y demás es algo que ya ha pasado. Por ejemplo, cuando tú ibas a una licitación del Estado, que a lo mejor era una licitación, no sé, de 40.000, 50.000 euros, no estabas hablando de estas licitaciones de millones, ¿no? A nivel, por ejemplo, tecnológico, industrial, pues oye, tú entendías que un Indra o un Telefónica se presentasen a unas licitaciones millonarias y tú eras una empresa pequeñita y no te podías presentar ni querías presentarte. El problema viene cuando esto mismo que digo pasa en empresas como Indra, como Telefónica y demás, que dicen, pues tendremos que ir también a las licitaciones pequeñas de 40.000, 50.000, 100.000 euros, porque lo que no vamos a estar es teniendo a gente ahí cruzada de brazos sin estar haciendo nada. Y entonces tú te encuentras que donde antes tenías tus competidores, te sabías mover, estabas a gusto y ganabas tus licitaciones porque era tu rango, era tu tier, por decirlo de alguna manera, ahora te encuentras que se presenta también un Telefónica, se presenta un Indra, se presenta una gran empresa y dices, pero vamos a ver, ¿para qué está esta gran empresa aquí que me va a quitar 50, 100.000, 200.000 euros, que para mí son la vida, para ellos no es nada? Bueno, no es nada, pero si ganan varios de esos, pues tienen que diversificar. Pues esto exactamente es lo que creo que va a pasar en la industria del gaming.
que vamos a ir viendo cómo el modelo AAA no es que desaparezca, pero las compañías van a empezar a apostar menos por el AAA y más por ese AA, más por el indie, y por lo tanto van a verse afectadas esas compañías, esos estudios de desarrollo más pequeñitos, porque finalmente van a ver ese espacio, digamos, también usurpado, malamente dicho, o compartido mejor con desarrolladores más grandes, que al final pues les va a afectar sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad que tenemos. Quedémonos, o si lo miramos desde un punto de vista egoísta, pensemos que a nivel de usuario es fenomenal, tenemos las mayores opciones posibles y las vamos a seguir teniendo. Quizás a lo mejor si lo miras desde el otro punto de vista, desde el otro lado de la barrera, para las compañías es un problemón porque es un mercado, como digo, cada vez más masificado, donde es más difícil llegar, donde cada vez hay que hacer más inversión para conseguir el mismo número de usuarios y entonces el modelo pues no es tan rentable. Pero es la realidad que tenemos, así que decidme en la caja de comentarios si pensáis que estoy en lo cierto, si creéis que mi teoría es buena o no, si pensáis que esas compañías se van a ver afectadas, esos estudios de desarrollo de los AA y de los indies, por la llegada a ese terreno de los grandes desarrolladores y de los grandes estudios. Lo hablamos, lo debatimos en la caja de comentarios y nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo a todos los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Chao.